Muy buenos días. Para la Asociación Colombiana de Infectología es un honor contar con la compañía de ustedes, colegas que están hoy presencialmente y todas las personas que nos están acompañando a través de la virtualidad. La Asociación Colombiana de Infectología en su comité de VIH pues, ha organizado este simposio dedicado a la prevención y realmente pues, nos genera mucho entusiasmo poder tener este espacio en el cual se han organizado 4 conferencias alrededor de este tema tan relevante. Vamos a tener una sesión que corresponde a impacto de la prevención combinada en la epidemiología del VIH, experiencias de PrEP en Latinoamérica, prevención en adolescentes y mujeres jóvenes y el futuro en prevención en VIH. Para ello contamos con la compañía de colegas, amigos que han sido y son líderes en la investigación y la implementación de estrategias de prevención en VIH. Vamos a dar inicio con nuestro primer conferencista. Nos acompaña el doctor Gustavo Lopardo. Él es profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Buenos Aires y es en el Instituto Universitario CEMIC. Es consultor clínico de enfermedades infecciosas en el Hospital Municipal Dr. Bernardo José de Vicente López, coordinador y docente en la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos, en FUNCEI. Ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, miembro del Consejo Consultivo de VIH-Sida del Ministerio de Salud en Argentina y miembro del Comité de Expertos COVID del Ministerio de Salud de Argentina. Él va a presentarnos la conferencia titulada Impacto de la prevención combinada en la epidemiología de VIH. Bienvenido, doctor Gustavo. Buenos días. Un placer estar en Colombia. Un placer volver a vernos la cara, ¿no es cierto? Ayer al mediodía acababa de llegar a Bogotá y me encontré con amigos que solía encontrarme con frecuencia y disfruté ese almuerzo como si hubiera sido una fiesta. Solo almorzamos acá en el bar del hotel. Las personas necesitamos vernos, ¿no es cierto? Las pantallas no reemplazan el contacto personal. Y me siento muy agradecido por participar en este quinto encuentro de Asimbiri y agradezco la presentación de Elsa y de William. Y yo les voy a hablar del impacto de prevención combinada en infección por VIH. Y les agradezco por estar acá porque es muy temprano y ustedes madrugaron. Y hasta les dije a las del panel técnico que la charla les va a servir a ellos porque tiene que ver con prevención. No es tan médica la charla. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Y esto es una foto de lo que UNAIDS nos informa anualmente del número de personas que viven con VIH. Ustedes lo ven ahí, casi 38 millones de personas viven con VIH distribuidas en todo el mundo. Y ustedes saben, 2 de cada 3 viven en el África subsahara. Cada año se infecta 1,5 millones de personas y han muerto casi 700.000 personas a causa de la epidemia por VIH en el año 2020. En el gráfico que está con el fondo colorado, nos muestra que hay algunos grupos que tienen particular riesgo. Fíjense que un hombre que tiene sexo con hombres tiene 25 veces más riesgo de infectarse por HIV que un hombre heterosexual, 25 veces. Una mujer trabajadora sexual tiene 26 veces más, particularmente mujeres trans, 34 veces más, es decir, 3.400% más riesgo. Lo mismo para los usuarios de drogas. ¿Nos sirve eso? Por supuesto. Prevención combinada son una serie de estrategias donde cada uno puede tomar una pieza de ese rompecabezas, 2, 3 o 4, pero dependerá de la conducta de cada uno para saber cuáles son las piezas claves en la prevención. Del mismo documento de Naciones Unidas vemos qué pasó. Fíjense, a principios del siglo XXI llegamos al pico de muertes, casi 2 millones de muertes anuales y hemos sido exitosos. Fíjense que en el último año 700.000 muertes y había un objetivo, se fijaron objetivos para 2020 y para 2030. Y fíjense que en muertes
No estamos tan lejos del objetivo de 2020. Definitivamente con el diagnóstico y tratamiento del VIH hemos logrado disminuir la mortalidad. Y eso tiene que ver con lo que todos conocen y están muy familiarizados, que es la cascada del cuidado. Diagnosticar, tratar, que la gente esté indetectable y de esa manera disminuimos mortalidad y, por supuesto, transmisión. Pero no fuimos tan exitosos en cuanto a nuevos casos. Fíjense que el número de nuevos casos cayó de casi 3 millones por año a 1,5 millones, pero todavía queda un gap grande. Eso era lo que se pretendía que fuera en 2020. Esa flecha es mayor. Debemos seguir trabajando en prevención y ese es el tema de la sesión de esta mañana. Este gráfico en colores es muy ilustrativo porque nos muestra, ustedes lo ven ahí, a la izquierda de ustedes, bien en forma global, cuáles son las poblaciones más afectadas. Y fíjense que a nivel global, ustedes lo ven ahí en un color ocre, hombres que tienen sexo con hombres representan el 23% de las infecciones, los usuarios de drogas el 9%. Pero eso es global. Y las conductas que exponen a adquirir VIH en el corazón de África son muy distintas que en el este de Europa o que en nuestro continente americano. Fíjense, cuando hablamos de África subsahara, se achica tanto hombres que tienen sexo con hombres como usuarios de drogas. Y cuando vemos el resto del mundo, ustedes lo ven ahí abajo, hombres que tienen sexo con hombres representan 45% y usuarios de drogas más del 20%. Es decir, que entre hombres que tienen sexo con hombres y usuarios de drogas son 2 de cada 3 las nuevas infecciones. Y este es un mapa muy gráfico que analiza lo mismo. Las distintas conductas de riesgo, ¿qué impacto tienen? Fíjese, en América ven 3 círculos muy grandes color verde. El color verde es hombres que tienen sexo con hombres. Cuanto más grande es el círculo, es que tiene más impacto. Claramente, en nuestro continente, clara conducta de riesgo. Fíjense que en África ven un gran círculo rosado, mujeres jóvenes. En Tailandia, en el sudeste asiático, ese color lila, trabajadores sexuales. Y en el este europeo, ese lila más claro, son usuarios de drogas. Definitivamente, conocer cuáles son las situaciones de riesgo en cada región es clave a la hora de implementar este concepto de prevención combinada, que lo vamos a mostrar como un rompecabezas, en el cual hay distintas piezas. Sin duda, la primera y la principal es el uso de condón. Fíjense que el uso de condón tiene un impacto increíble. Miren qué ha pasado con la pandemia. Yo les contaba a principio, fíjense, desde que se comenzó a utilizar la prevención en el año 90, llegamos al pico de transmisiones y de contagios en el año 2000 y fueron bajando, lo vimos recién. Este es un modelo matemático en la línea colorada que muestra qué hubiera pasado si no se hubiera promovido el uso de condón. Habría 117 millones más de casos que los 37 millones que hoy tenemos. Un enorme gap, extraordinarios beneficios del condón. Y este es un modelo matemático que muestra qué sucede si seguimos como hasta ahora, qué sucede si escalamos, es decir, aumentamos el inicio de condón, pero qué sucede si hacemos lo mejor. Este programa que ahora vamos a compartir, escalamos todas las intervenciones de la prevención combinada. Seguramente comenzaríamos a controlar la pandemia. Sin duda, en cuanto a costo-beneficio e impacto de todas las piezas del rompecabezas, aplica, no sé si decir a todos, pero seguramente a casi todos. No solo previene infección por VIH, previene otras enfermedades de transmisión sexual y, por supuesto, embarazos. Es de todas las intervenciones probablemente la más costo efectiva. Pero nos preocupa, parece que está pasando de moda. Para los chicos de 20 años el preservativo ya no es una necesidad. No tienen amigos que se hayan muerto de SIDA, la gente de 20 años. El VIH no les preocupa, piensan que pueden tratarse y la estamos dejando de lado y debemos trabajar todos juntos en promover el uso de preservativo. Aquí les presento la segunda pieza de este rompecabezas, que es la abstinencia. No voy a ser yo el que la promueva, pero el que opte por la abstinencia puede hacerlo, y ustedes también, el que lo quiera. Pero de estas piezas cada uno sabrá cuál va a tomar. Seguramente no tomo yo esa, pero el que quiera puede hacerlo. El tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Miren, esto es impactante. En el mundo,
cada día se diagnostica 1 millón de enfermedades de transmisión sexual. 1 millón por día. Más de 360 millones por año. Casi todas las infecciones de transmisión sexual incrementan el riesgo de infectarse por VIH. Si un hombre, por ejemplo, que vive con VIH y no está tratado, tiene gonorrea, en sus secreciones uretrales la cantidad de virus del VIH por el componente inflamatorio se incrementa. Y si una persona no está infectada y tiene, por ejemplo, sífilis, la úlcera característica del chancro aumenta francamente el riesgo de que ingrese el virus. Está colonizando una gran cantidad de células de Langerhans que le van a dar la bienvenida al VIH. Diagnosticar y tratar infecciones de transmisión sexual, definitivamente una de las intervenciones de este rompecabezas de fuerte impacto. La vacuna para el VIH. Ustedes saben, en nuestro continente está corriendo el estudio de Janssen, Mosaico. La doctora Isabel Cassetti hoy no está acá y ayer dio una conferencia online porque ella viajó, ella es investigadora y viajó a Washington. Y me voy a permitir hacer este paralelo entre COVID y VIH. ¿Qué pasó en estos años? El VIH tiene 40 años con nosotros. Aprendimos mucho de su fisiopatología. Tenemos tratamientos extraordinarios que no curan pero controlan muy bien. Y tenemos la deuda de la vacuna. El COVID es al revés. Sabemos bastante poco de la fisiopatología. No sabemos quién va a desencadenar la tormenta de citoquinas y quién no. En tratamiento, muy útil la dexametasona. Y el resto colaborando un poquito. Sin embargo, extraordinarios éxitos en vacunas. Tan extraordinarios que hoy estamos acá y no estamos online. Dos historias diferentes. Éxito inmediato en las vacunas del COVID, 40 años de infección por VIH, y todavía estamos peleando por desarrollar una vacuna realmente útil. Los programas de intercambio de jeringas, que a algunos les pueden producir algún prurito, pero eso es lo que se llama reducir el daño. Es poco probable que la doctora se drogue por vía endovenosa porque tenga acceso a jeringas o agujas, pero el que sí se droga, si le dan jeringas y agujas limpias, probablemente no adquiere infección por hepatitis B, C, VIH ni ninguna otra infección. Definitivamente son de impacto. Recuerdo en una conferencia de SIDA de hace muchos años, estaba invitado a la inauguración el expresidente de los Estados Unidos y en su conferencia él dijo que se lamentaba de no haber implementado programas de intercambios de jeringas en su país en sus 2 presidencias. Y esto me pareció muy impactante. Hoy sí Estados Unidos tiene algunos de estos programas. Fíjense qué éxito pueden tener. Hoy el este europeo está golpeado por una epidemia de HIV porque hay alto consumo de drogas endovenosas e intercambio de jeringas. Países bálticos, fíjense el ejemplo de Estonia en amarillo y Latvia en colorado. Los que tenemos algunos años los conocimos después estos países, porque cuando estudiamos geografía eso era parte de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y no estudiábamos estos países como tales, pero por supuesto desde hace varias décadas son países, siempre y cuando el monstruo ruso nos siga invadiendo. Fíjense Latvia, que no implementó el programa de intercambio de jeringas, incrementa el número de casos. Y fíjense el éxito de Estonia, programa de intercambio de jeringas, un fuerte impacto en el riesgo de adquirir VIH gracias a haber utilizado este nuevo programa. Definitivamente, testear para VIH y otras infecciones de transmisión sexual es otra de las piezas de este rompecabezas. Sabemos que el diagnóstico precoz no solo beneficia en términos individuales a la persona infectada, sino que además hace que el que está tratado logre que indetectable sea intransmisible. Esto no solo debe aplicar a todas las personas en algún momento de la vida, deben hacerse un VIH. Y la frecuencia de repetición tendrá que ver con su estilo de vida. Sin duda, todas las mujeres en todos los embarazos, al principio y al final del embarazo. Y estas son intervenciones claves. La profilaxis post-exposición. La conocimos todos nosotros primero como personal de salud, pero muchos años después supimos también que existía como una herramienta de prevención la profilaxis post-exposición sexual. Pero fíjense que dentro de las intervenciones
es una de las que está más lejos de su target. Se esperaba que se utilizara muchísimo. No es un método de prevención. Nosotros no debemos promover como método de prevención, usted no se cuide y después tome 28 días de antirretrovirales. Pero ante los accidentes que ocurren con gran frecuencia, todos sabemos que administrar en forma precoz antirretrovirales luego de una relación de alto riesgo disminuye el riesgo de infectarse. Pero fíjense que lejos de ese target que se había propuesto para el año 2020, estamos en la actualidad. Definitivamente, una intervención de prevención subutilizada. Los programas de reducción del daño, que tiene que ver fundamentalmente con usuarios de drogas, lo que dijimos, por ejemplo, repartir jeringa, solo estamos reduciendo el daño. Quien se drogue, y mucho más si lo hace por vía endovenosa, está sufriendo un enorme daño. Al menos reduzcamos su daño, evitando que se infecte por VIH. Pero también con esto, la educación sexual. En las personas usuarias de drogas, el riesgo de adquirir HIV no solo pasa por compartir jeringas, sino porque es muy difícil hablar de usar preservativo o de sexo seguro después de haber consumido drogas. Promover los programas de reducción de daño resulta fundamental para controlar la epidemia. Desde hace muchos años, y probablemente mi compatriota, el doctor Julio Montañar, desde Canadá, en Vancouver, comenzó a promover que el tratamiento podía no solo beneficiar a los individuos, sino el concepto de tratamiento como prevención. Hoy, absolutamente instalado, y sabemos que cuanto más exitosa sea la cascada del cuidado, diagnóstico, tratamiento e indetectabilidad, podemos llegar al verdadero control de la pandemia. La frase en español I igual a I, indetectable, intransmisible, o lo mismo en inglés U igual a U, tiene un impacto extraordinario. No solo en prevención, lo tiene en la cabeza de las personas con VIH. Que la infección deje de ser transmisible quita en gran medida el estigma de lo que sí resulta la infección por HIV. Por eso el tratamiento es una de las piezas claves de este rompecabezas que estamos compartiendo y por supuesto no olvidar del impacto que tiene. Hace ya casi 30 años, en el año 1994, se publicaba el primer estudio, el ACTG 074, que nos mostraba que dar acetate a una mujer embarazada disminuye a un tercio el riesgo de infectarse a su hijo. Hoy, si hacemos las cosas bien, podemos lograr que casi todos los chicos, hijos de madres con VIH, nazcan sin la infección. Los microbicidas son una de las estrategias que vienen desde hace años y quizás desde nuestra cultura nos cuesta un poquito más entenderlo, pero es empoderar a las mujeres en algunas culturas donde ellas no pueden participar en que su pareja utilice o no preservativo, sabiendo que el preservativo femenino no fue una estrategia de mucho éxito, es costoso, es complejo de utilizar. Entonces es el hombre el que decide en muchas situaciones si usa o no el preservativo. Entonces el microbicida, que lo coloca la mujer en su vagina, es una herramienta de prevención en las mujeres. Recuerdo que estaba en la conferencia de SIDA hace más de 15 años, cuando se presentaron los resultados del estudio Capriza. El primer microbicida con algo de éxito. Era un gel de tenofovir que había disminuido el riesgo de que las mujeres se infecten en casi 40%. Lamentablemente, después de ese estudio hubo algunos que mostraron que realmente los microbicidas con tenofovir no funcionan. Pero más adelante se desarrollaron otros. Son anillos vaginales con esta droga, con dapivirina. Y en estos dos estudios, el RING Study y el ASPIRE, demostraron que tenían una eficacia no extraordinaria, pero aceptable. Fíjense en el cuadro azul, dice que rondando en el 30%. Pero estos son intervenciones de prevención sobre todo dirigidas al África subsahariana, donde las mujeres jóvenes, lo vimos en los círculos, son las de mayor riesgo. Y precisamente, fíjense, en mujeres muy jóvenes no se vio éxito. Y ese 30% que se vio en el estudio, en lo que fue la fase de extensión, de etiqueta abierta, en los estudios de investigación, en general, unas reciben el anillo con dapivirina y otros placebo. Y el que está participando en el estudio sabe que hay un 50% de tener anillo y un 50% de placebo, y eso a veces disminuye la adherencia. Fíjense que es muy común que en la fase de extensión, donde seguro lo que le toca a esa mujer es el anillo de dapivirina,
la eficacia o efectividad aumentó al 50 y 60%. Vamos casi terminando con este rompecabezas y me encantaría extenderme acá, pero mi amiga Brenda, que va a hablarnos en un rato desde México, ella no pudo viajar, va a extenderse sobre el tema. Pero Brenda, no puedo no pasar algunos poquitos slides sobre la profilaxis preexposición, una de las herramientas claves, pero casi en el extremo opuesto de lo que dije del condón. El condón es para casi toda la población. Sin embargo, la profilaxis preexposición es para un nicho de personas de muy alto riesgo de infectarse. Este slide lo que muestra es en un resumen los estudios pivotales, los 6 estudios que permitieron la aprobación de esta intervención de prevención. Pero a ellos se sumaron después estudios que mostraron que en las mujeres también la PrEP puede funcionar. Y el uso de cabotegravir o incurso de tenofovir entrecitavina con entrecitavina mostraron muy alta eficacia en prevenir en las mujeres que parecía que el PrEP no funcionaba. Hoy disponemos de entonces comprimidos, de inyecciones de larga duración, de los cuales nos va a hablar Brenda, tanto en mujeres como en hombres que tienen sexo con hombres, demostrando incluso el cabotegravir ser superior al comprimido diario de tenofovir y entrecitavina. Una estrategia para grupos muy seleccionados, de altísimo riesgo de infectarse, que deberíamos implementarla y la estamos implementando poco. Fíjense un poquito qué está pasando en el mundo en cuanto a la implementación. Esto es América Latina. La barra naranja o colorada es la cantidad de personas que para 2020 deberían haber estado recibiendo PrEP. Para 2025, perdón. La columnita amarilla es la realidad. Pero no solo en América Latina, ese enorme gap. Fíjense en África subsahara y en el occidente de Europa y en Estados Unidos, los lugares donde más se da PrEP. Bueno, siquiera la barrita amarilla la podemos ver, algo de PrEP dan, pero el gap sigue siendo enorme. Definitivamente, PrEP debería ser mucho más utilizado en personas de alto riesgo. Lo promueve así la Organización Mundial de la Salud y en todas las regiones, pero muy en particular en nuestra región de América Latina, subutilizado. Y llegamos a la última pieza del rompecabezas, como cuando ustedes arman con los chicos en el piso un rompecabezas y encontramos la última que nos faltaba y la pusimos, y es la circuncisión masculina. Hablamos de circuncisión masculina en hombres siempre voluntaria. Desde hace ya muchos años se demostró que la circuncisión masculina en varones heterosexuales disminuye en un 50, casi 60% el riesgo que se infecten. Si se infectan menos los hombres heterosexuales, van a infectar también a menos mujeres, de fuerte impacto. Desde el punto individual, si yo le digo a uno de ustedes, te propongo que hagas la circuncisión porque vas a disminuir 60% tu riesgo, dice, bueno, pero con eso no alcanza, ¿no? Claro, con eso no alcanza. Pero 60% es mucho menos. Desde el punto de vista comunitario y colectivo es extraordinario pensar que 60% menos de estos hombres se van a infectar. Y así fue. La fisiopatología se explica en que el glande más queratinizado es menos permeable y que hay menos superficie de prepucio, donde hay una enorme cantidad de células de Langerhans, y esas serían las explicaciones de por qué la circuncisión tiene tanto éxito. Se determinó que hay 15 países en el África subsahara que iban a ser los claves y comenzaron estos programas de circuncisión voluntaria que hasta como ustedes ven, en esas casas rodantes van, la ofrecen con los mejores cuidados en los distintos colores, los 15 países del África subsahara donde se hace circuncisión masculina voluntaria. En hombres que tienen sexo con hombres no se vio este beneficio. Hay solo un estudio australiano que mostró que un hombre que tiene sexo con hombres se beneficiaría eventualmente de la circuncisión, pero ese concepto no se ha visto en otros estudios. Fíjense qué pasó en 2020, y por supuesto la pandemia hizo que este ascenso en el número de circuncisiones cayera. Sin embargo, no estamos tan mal. Estamos un poco lejos del target que se pretendía, pero realmente estos programas muy implementados en África están siendo exitosos y están siendo también una de las piezas de este rompecabezas que les estoy presentando. Cuando vemos cuáles son los cambios
el impacto. Al principio les mostré cómo caían las muertes en el mundo, caían mucho, pero no tanto las nuevas infecciones. Analicémoslos por regiones. Lo que yo puse en el círculo, lo que ustedes ven ahí es, en el color más claro, en el color naranja, es el número de muertes vinculado al SIDA. En la otra barra, la más oscura, es nuevas infecciones. ¿Qué podemos ver? En el mundo, en forma global, hemos disminuido muchísimo, casi en un 50% las muertes, pero el número de nuevas infecciones en poco más de 30%. Ahora les voy a presentar qué pasa en nuestra región de América Latina. Hemos disminuido en algo más del 20% las muertes, pero no hemos disminuido las nuevas infecciones. Estos son datos de UNAIDS. Estamos fracasando en los programas de prevención en América Latina. El Caribe está haciendo las cosas mejor. Colombia también tiene Caribe. Fíjense, el Caribe no solo una enorme disminución de la mortalidad, sino disminución de las nuevas infecciones. Definitivamente tenemos que promover este rompecabezas para poder controlar esta otra pandemia, la pandemia de VIH. Aquellos objetivos de 2020, que eran diagnosticar el 90%, tratarlos y 90% indetectables, para 2030 son más ambiciosos. Es que esto le suceda al 95% de las personas viviendo con VIH. Y para lograr bajar este numerito de 1,5 millones de personas que se infecta cada año, tenemos que ir a que este programa que les presenté como un rompecabezas de prevención combinada también se cumpla en un 95%, y eso sin duda es una estrategia que debemos implementar entre todos, no solo los médicos, desde la salud pública, desde organizaciones no gubernamentales, desde los medios de comunicación. Creo que sin duda, con lo que hemos visto recorriendo el concepto de prevención combinado, vemos que la suma de diferentes intervenciones, particularmente enfocadas en las poblaciones que tienen más riesgo, pueden controlar la epidemia. En América Latina, lo vimos con números y con cifras, tenemos una enorme deuda. Hay que promover los distintos componentes, incrementar el testeo no solo de VIH, sino de otras infecciones de transmisión sexual, dar mayor acceso al uso de preservativos, incrementar los programas de profilaxis posexposición y preexposición, y también aumentar la educación sexual. Para terminar, quiero invitarlos en septiembre de 2023 al Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología, que se va a hacer en Buenos Aires. No está todavía la fecha, pero va a ser en los primeros días de septiembre. ¿No es cierto, Alfonso? Ernesto, muy buen clima en Buenos Aires en septiembre. Los vamos a esperar a todos ahí. Y definitivamente lo que debemos hacer es cuidarnos. Cada uno de ustedes, cada uno de la población, que elija la pieza del rompecabezas o las piezas que más les tocan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lopardo, por esta intervención tan interesante sobre el impacto de la prevención combinada en la epidemiología del VIH.